saludarles. El día de hoy tengo una súper invitada que ya me urgía que viniera. Es un ejemplo de mujer, es un ejemplo de fútbol, pasión, liderazgo. La directora de la Liga BBVA MX Femenil, Mariana Gutiérrez, está con nosotros y estoy muy feliz. Ay, sí, aplaudo porque aplaudes. Oye, Mariana, de verdad, mil gracias por aceptarnos la invitación. Para nosotros siempre tener personajes como el tuyo, y no quiero que se entienda en el tema, en tu rol que desempeñas como directora en el fútbol femenil en nuestro país. A ti te ha tocado vivir todo este proceso. Y también es importante porque cuando hablamos a veces de gente de pantalón largo, muchas veces lo primero que pensamos son hombres. Correcto. Son hombres, o sea, el presidente de la federación es hombre, el de la liga también, en varonil también, Miquel. ¿Cómo se gana, Mariana, un lugar en el fútbol? Pues Mari Carmen, muchas gracias por la invitación. Yo creo que como todas las personas cuando se ganan algo en la vida, que es trabajando, ¿no? Yo, al menos desde que tengo uso de razón, me he dedicado a chambear en el fútbol femenil, sobre todo. Yo estudié diseño textil, entonces, pero pues una juega fútbol toda la vida, ¿sabes? Y entiende lo que quiere y lo que busca y lo que sueña. Y en mi caso, pues lo que siempre les he platicado, creo que mi historia no es diferente a las de las demás. No teníamos en dónde jugar y se nos hizo muy fácil con mis amigas hacer un torneo. Y ahí descubrí que pues esa era mi pasión. Me encanta la adrenalina de operar un partido, me encanta estar ahí. Uno luego a veces hasta pierde como la percepción de poder estar en cancha y vivir un partido de este nivel, de este calibre. Y nada, empezamos a trabajar, y llegamos a federación. En federación pues voltean a ver nuestro trabajo cuando organizábamos torneos de fútbol femenil. Y nada, yo creo que el hecho de haber encontrado una necesidad, un nicho, una demanda que a la gente pues no le ponía atención, ayudó mucho. Y la otra es que siempre hemos platicado que Federación en ese momento había descubierto lo que quería hacer con el fútbol femenil y que tenía una deuda, ¿no? Y se alinearon, o sea, se alineó la capacidad de esta servidora, aparte de estar rodeada de gente que nos ayudó mucho, con los intereses en ese momento de la institución, ¿no? Mariana, vámonos un poco más para atrás, vámonos a conocer un poco más de Mariana, la niña, porque tú vienes de una familia que sí fomentaba el deporte, pero no tiene nada que ver y es ajena a tema de dirección o de administración de fútbol. Sí. Tú no vienes de una familia porque cuando ves diferentes personajes, bueno, porque el papá le encantaba el fútbol, porque el papá estaba relacionado con un tema administrativo en algún club. ¿De dónde viene Mariana? Sí, vengo de una familia, la mayoría son doctores, especialistas de diferentes ramas, y eso, empezando por mi mamá y mi papá, y eso ayuda mucho a entender por qué nos inculcaron a mi hermano y a mí el hacer deporte, ¿no? Ser niños sanos. O sea, mis papás buscaban que fuéramos niños sanos. Mi mamá es pediatra neonatóloga y mi papá es cardiólogo. Entonces, pues siempre fue los niños tienen que hacer deporte y deben ser niños sanos. Y también tuvimos el privilegio de estudiar en una escuela con un sistema educativo inglés, de Estados Unidos y mexicano. Y el deporte para ellos es fundamental, es base de la educación, es un pilar. Entonces, pues en realidad toda la escuela hacíamos, era una escuela muy chiquita, y entonces pues todas y todos hacíamos todo tipo de deporte y eran equipos mixtos. Y ¿tú no entendías esa diferencia cuando eras pequeña? Nunca. Y creces y dices, pero ¿por qué al varonil sí se le da ese apoyo y nosotros como mujeres eso no existe? Lo que pasa es que aparte, encima los torneos en donde nosotros jugábamos eran mixto, o sea, era muy normal. Entonces, en donde entra la diferencia de lo que tú dices, generalmente, y es lo que suele pasar a nivel mundial, es cuando entras a la adolescencia, ¿no? Que hay este cambio de cuerpo que vive el niño y la niña, te desarrollas mucho más rápido y te empiezas a dar cuenta que sí hay diferencias. Entonces, nunca hicieron distinción, me permitieron jugar porque en esas categorías no habían lo que le llaman checks, no había golpes,
Y entonces ellos empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse y entonces a mí me empiezan a dejar jugar para que no llegara a los checks con niños más chicos. Y yo ya jugaba con niños 3 años más chicos que yo, pero en tamaño estaban a mi tamaño. Y empezó a causar mucho problema con los padres de familia. A mí el deporte siempre se me ha dado, entonces era buena, era goleadora, sí marcaba la diferencia en el hielo, me invitaban a los selectivos. No te voy a decir que era la crack, pero sí hacía diferencia en el hielo. Y eso alteraba mucho a los padres, sobre todo a los hombres. Y hubo una vez una riña entre padres de familia por defenderme a mí y se convirtió también en una riña en el hielo. Me tuvieron, de hecho, que hasta esconder en el vestidor. Y ese día mis papás me dijeron, el hockey se acabó. Y yo es la primera vez que entendí que sí había una diferencia. Y yo tenía 14 años y estaba jugando con niños de 11 años. Lo que les afectaba era que una mujer, si lo estoy entendiendo en esas palabras, fuera más competitiva en ese entonces, en ese momento. Es una gran pregunta porque el cómo lo vives en ese momento, obviamente yo me sentía mal. O sea, yo decía, ¿por qué mis amigos se están peleando? Y yo creo que ni mi equipo entendía. Mi equipo, cuando ven como esta agresividad, lo primero que hacen es defenderme, ¿no? Entonces, y el tema es, siempre era cuando yo metía gol. Y tengo esta impresión, si yo me voy para atrás, digo, es que los papás no podían con que la niña fuera mejor que sus hijos. Y es que eso hasta la fecha pasa, ¿no? O sea, el típico comentario que ves, siempre hemos dicho que en el deporte, si no existieran los padres de familia en las canchas, todo sería maravilloso, ¿no? Porque son los primeros enganchados y los que sacan todos sus corajes, pero siempre escuchas comentarios como al niño de, ¿cómo es una niña? ¿Cómo te va a burlar? Es una niña. Y eso todavía no ha cambiado. Y yo ahí sí entendí que habían diferencias. ¿Por qué no? No sabía el por qué. Hoy lo entiendo. Obviamente ya después de todo este camino y descubrir este mundo del deporte te vas dando cuenta que es un tema meramente cultural. Y que no solamente es en México, es un tema global. Es a nivel global, pero sí hay países mucho más desarrollados en el tema. Pero porque viene desde las bases. Cuando enseñas al niño y a la niña a convivir, ¿no? A jugar, pues ya no entienden los niños o las niñas por qué hay esa diferencia. El problema es cuando entra el padre de familia. O sea, cuando el padre mete esos sesgos a los niños, es cuando el niño ya empieza a cuestionarse porque quiere dejar, o sea, que su papá esté contento, ¿sabes? Pero en muchos países le han puesto un gran foco a eso. En México están trabajando en un proyecto bien padre y me encantaría un día te la presento, también liderada por una gran mujer que es Lucía Mijares. Pero sí es fundamental esto que platicas, ¿no? Porque aunque es a nivel mundial, hay cosas que no están en nuestro control, pero que sí tenemos una corresponsabilidad. ¿Te pesó en ese momento, a los 14 años, a ti que te gustaba practicar el hockey y la decisión de tus padres que dijeran, se acabó, no más? Sí y no, es que para mí fue muy fuerte, porque la liga también toma la decisión y el coach y bueno, la dueña es más, la dueña de la pista era una señora que su hijo jugaba muy bien hockey, ¿no? Entonces era una mujer. Y yo me acuerdo, la verdad tengo como medio borroso el tema, pero me acuerdo que platicó con mis papás y dijo, es insostenible. Yo creo que Mariana ya no puede jugar con niños más chicos, ya se tiene que ir a su categoría. Pero en esa categoría ya eran los checks. Y yo fui a ver un entrenamiento y dije, no, me van a matar. O sea, la diferencia de cuerpos, de fuerza, y pues te estrellan contra la barda. Y yo dije, no quiero. Me marcó, sí, porque es un deporte padrísimo. Y hoy me encanta ver, por ejemplo, la Selección Nacional de Hockey en México calificó al Mundial. Le dimos la bienvenida al Mundial también acá y aquí recibimos a todas las selecciones femeniles. Me encanta ver que ese deporte también se ha desarrollado, ¿sabes? Sí. Pero
pues como yo y nuestra generación, la nuestra, no tuvimos esas oportunidades en ese entonces, pero te puedo decir que mis papás siempre apoyaron el que hiciera el deporte, no importara cómo, siempre y cuando fueran espacios seguros para mí, ¿no? Como una chava que estudia algo completamente distinto al mundo del fútbol, se involucra en el mundo del fútbol. Pues bueno, yo creo que el tema de la pasión y de lo que realmente quieres en la vida se combina con cuando tienes un propósito y ese propósito te llama. ¿Recuerdas la primera vez que jugaste fútbol? Sí, Sí. o sea, no me acuerdo del entrenamiento, pero me acuerdo mi partido lleva en prekinder y estábamos jugando en una escuela y no fui titular, me metieron y el siguiente partido fui titular. Sí, es que, a ver, también creo que se nace con esa coordinación y luego la desarrollas. Hay gente que es nata para el deporte, ¿no? Sí. No es que fuera un atleta, pero tenía el don para eso. Y siempre estuvo en la sangre. Pero a ver, cuando estudias diseño textil es porque yo estudié diseño textil, siempre quise ser diseñadora de modas y mis papás me pusieron unas condiciones para poderlo estudiar, pero pues, en ese entonces ni siquiera había estas carreras que están hoy de moda como sports management o dirección del deporte, todas esas cosas no existían, ¿no? Entonces, pues no era una opción estudiar fútbol. Y dije, bueno, ¿qué es lo otro que me gusta? Es esto. Y cuando me graduó de la universidad, con estas amigas hicimos este torneo para poder seguir jugando. Y me encantaba operar y me encantaba liderear y me encantaba gestionar a toda la banda para hacer los partidos. Hasta un día le hicimos de árbitros y por eso respeto con todo mi ser al cuerpo arbitral. No hay nada más complicado que ser árbitra en la vida, sin duda. Bueno, hay cosas más complicadas, pero en el deporte. Pero te vas desenvolviendo y te das cuenta que te llama. A ver, Mariana, era una locura. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Estaba chiquilla, pues estaba... 20, cumplí 23 años. Tenías 23 años y estabas organizando un torneo de 5,000 jugadoras. El primero, no, cuando fueron 5,000 jugadoras y éramos un equipazo, mis socias y yo, estábamos 25 años. ¿Te tocó ir a tocar puertas con clientes? Todo. ¿Alguna anécdota que recuerdes que te marca, que te dijeran, eso no sirve, eso no es negocio, las mujeres no juegan? ¿Te tocó algo así? No, al contrario, sorprendía mucho y gustaba el producto, pero a mí me tocaba hacer la parte operativa, ¿no? Ujú. Toda la logística de canchas, de balones, de clubes, perdón, la costumbre, de equipos, y mi socia se encargaba de toda la parte de patrocinio marca. Íbamos juntas a hacer el pitch siempre. Y nunca se me va a olvidar un día que la marca principal teníamos patrocinadores. Yo me puedo atrever a decir que fuimos el primer gran torneo de fútbol femenil regulado, porque aparte la federación, afiliamos el torneo a la federación, todas las jugadoras estaban registradas, que tenía patrocinadores de ese calibre. Teníamos muchos patrocinadores, grabamos con medios, aquí fue nuestra primera junta y nos ayudaron a hacer una campaña. ¿Aquí en TV Azteca? Sí, aquí fue la primera. Y siempre voy a decir, teníamos un socio que nos ayudó, imagínate como este típico ángel inversionista que nos ayudó a exponenciar eso. Y cuando ya pasa la tercera edición, que ya llegamos a esas 5,000 jugadoras, la demanda crece. Y para crecer la demanda necesitábamos mayor patrocinio, porque nosotros solo le pedíamos a los clubes que pagaran, a los equipos que pagaran su inscripción, y del resto les regalábamos uniformes, nosotros pagábamos la renta de canchas. ¿Cuánto más o menos era de lana ahí? Una aprox. Yo creo que ese torneo costó más de 5 millones de pesos de organizar. O sea, estábamos chiquitas y administrábamos mucho, pero así como entraba, salía. Porque se pagaban ambulancias, se pagaban coordinadores de canchas, se pagaban uniformes, se pagaban hospitales. Me acuerdo que a una de las jugadoras le rompieron la nariz y pues el seguro de gastos médicos, una serie de cosas, de un balonazo. Entonces, había mucho gasto. Obviamente, pues tú te comprometes con ciertas cosas con los patrocinadores y vas aprendiendo porque estás chavilla, ¿no? Pero
cuando estábamos convenciendo al patrocinador principal, que era el naming del torneo, y ahí aprendes cuando tu marca va primero antes de la marca patrocinadora, que hasta la fecha le llaman así al torneo y hacen referencia, la marca se posicionó perfecto. Yo ahí me peleé un poco con el fútbol, le compro la parte a mis socias, me quedo yo con esa empresa y empiezo a pues indagar más o menos qué podíamos hacer. Me encantaba esta combinación de mujeres y deporte. Sacamos un blog, en ese blog varias atletas, digamos así, deportistas hablaban en general del deporte y la mujer. Empezamos a hacer muchas cosas, pero yo ya el fútbol lo tenía un poco como, no quiero estar ahí metida, y empecé a estudiar una maestría de imagen, que también me dio muchas bases para poder estar sentada hoy contigo platicando y perderle el miedo a la cámara, ¿no? Y ya, o sea, al final del día te puedo decir que por algo la vida me empezó a poner todos estos estudios y pues estamos acá. ¿Cómo le haces para limar asperezas después de que un tanto podemos decir te sentías un poco frustrada, decepcionada de que no había resultado las cosas y la vida te vuelve a poner en el mundo del fútbol? Es que sí, y justo lo estábamos platicando, es una gran pregunta, porque yo sí creo que uno es muy feliz en donde trabaja, no por el trabajo, sino por la gente que hace ese trabajo. Y a mí se me acercó la federación y Pero la federación se acerca a ti. Sí, la federación se acerca a mí y una persona en particular, que es la que mencioné hace ratito, que es Lucia Mijares, me sentí súper identificada con ella porque estábamos platicando y me dijo, ¿por qué debería de ser parte de la federación? ¿No? Y fue una conexión perfecta porque ella tenía exactamente la misma pasión y compromiso por mejorar el fútbol en nuestro país y yo quería ser parte de eso y quería ser parte de su equipo. Y la verdad es que, tengo que decirlo, fue un equipazo y, o sea, conocimos todo el país con todo el equipo del sector amateur. Y cuando ves el potencial que tiene tu país en ese deporte y de lo que puede cambiar vidas un balón, eres completamente feliz. Haces pases en un segundo y claro, dejas de gestionar por un lado y gestionas por el otro. Es decir, por un lado tenía que pagar cheques y en el otro ya recibes, ¿no? Y cuando te liberas de esa presión también la felicidad cambia un poquito. Hablas de este proyecto al que te invitan como parte de la federación, tu amiga, la que nos estás comentando ahorita, pero no era nada fácil enfrentarse a un proyecto tan ambicioso y tan grande. ¿En qué sentido, sí, Mariana? Sí te ilusiona a lo mejor tanto este proyecto, pero sabes que hablando de un país tercermundista, que es la realidad, un país donde la mujer desafortunadamente muchas veces no tiene las mismas oportunidades que un hombre, ¿cómo logran remar contracorriente de esa manera? Pues es amor, compromiso. O sea, de verdad es, y suena cliché, pero estás tan comprometida con lo que quieres y viviste esa carencia y esa necesidad y ves lo que puede cambiar, que lo vale. O sea, evidentemente, y ojo, yo no creo que sea muy diferente en otras industrias todavía, ¿sabes? Sí. O sea, pero prefiero ver la parte positiva. Si tú utilizas la plataforma del fútbol, que es probablemente la industria más popular de tu país, que tiene todos estos ojos, que no, imagínate que no podríamos cambiar o que no podríamos utilizar como áreas de oportunidad para mejorar, ¿no? Y qué mensajes podríamos construir a través de nuestro fútbol. Para mí siempre fue una enorme área de oportunidad y claro, te frustras y tienes que ser súper tolerante. ¿Llegaste a llorar? Bueno, un sinfín de veces. Claro, pero son más las alegrías. O sea, uno llora por impotencia porque no lo puedes controlar tú o no lo puede controlar la federación. O sea, finalmente hay temas culturales, que es el reflejo de tu sociedad, que no los puedes controlar, pero ¿qué podrías hacer para poder cambiar o concientizar o sensibilizar?
Y es parte de la chamba, es parte del compromiso, es parte de la responsabilidad. Y si fuera fácil, yo no estaría aquí porque de verdad estaría sumamente aburrida y creo que tengo una capacidad para utilizar ese compromiso y esa pasión para hacer una diferencia tan pequeñita como sea. Y hoy lo veo en mi equipo. Soy parte de un equipo que tiene exactamente el mismo compromiso y entonces en donde esas personitas van de verdad imprimiendo esa capacidad y ese compromiso, ves grandes cambios y de repente volteas y ves un TV Azteca, También. un Azteca repleto de gente que no deja de saltar, de corear el equipo favorito en medio de un diluvio en una final de fútbol femenil. Y eso es reflejo de todas estas personas que como tú están comprometidas con ello. ¿De qué manera te ha sorprendido? Ya lo mencionas ahorita, ¿no? Para bien. Pero en algún momento, algún comentario de alguien sí te ha generado esta parte de enojo, de decir en alguna situación por la que hayas pasado de, es que no se vale, somos un equipo que se la vive trabajando y se ha sacrificado y hecho mil cosas. ¿Sí te ha sucedido? Internamente no, porque no creo que haya palabras que sean con dolo del equipo con el que me ha tocado trabajar. Y genuinamente creo que hay muchas personas en ese edificio que lo que trabajan por el fútbol, yo creo que nadie lo imagina. Eso es de verdad es un compromiso de 365 días al año. Y la mayoría de las personas que están en ese edificio tienen una pasión por su deporte que no lo hacen por dolo. Entonces, esas cosas, es más, ni siquiera tengo... Pero sí puedo decirte que hay comentarios que he escuchado en medios de comunicación que digo, esos sí duelen. ¿Cómo que, Mariana? Porque hay muchas críticas muchas veces al deporte en sí o las redes sociales, comentarios, que vienen de una enorme ignorancia y desconocimiento, ¿no? Que muchos ni siquiera se dan cuenta que realmente están lastimando, a quién están lastimando, ¿no? Y generalmente vienen de personas que en su vida han prendido una tele para ver un partido de femenil o se han parado en un estadio de femenil, sino buscan un clic o buscan, ya sabes, polemizar o politizar para generar narrativas. Y al principio a mí me costó mucho esos comentarios y después te das cuenta que es parte del trabajo. ¿Te enganchabas? Nunca me enganché, pero trataba de generar el diálogo para poder dar explicaciones, decir, a ver, ¿no? Explícame por qué piensas eso. Ajá. Pero ahora, y esto es algo que el equipo hasta me enseñó también, es no normalizarlo, sino debatirlo. Porque y lo debates con acciones. Voy a dar ejemplos muy mensos, pero hacen muchas... la Liga MX femenil tiene un ADN muy particular, que ahí ha vivido, ahí nació y por alguna razón existe, ¿no? Y tenemos una gran comunidad LGBTQ+, ¿no? Y hay unas críticas y hay unos comentarios súper racistas, discriminatorios, que dices, pues, ¿a ti qué te hicieron? ¿A ti qué te importa quién se ame, quién se quiera en esta vida, no? Y a nosotros no nos importa hablar de eso. Y si la gente, entre más se enoje, es más... Esto es hoy, esto es lo que existe, es parte de nuestra liga. ¿Quieres ser parte? Lo tienes que aceptar con mucho respeto y mucha tolerancia. Y si no, hay otras fuentes de entretenimientos, hay otros deportes, bienvenido a otro lado, ¿no? Y está también la otra parte, donde desafortunadamente uno como jugadora, y tú ves sentada también ahí donde estás tú, de invitada Norma Palafox, la jugadora la sexualiza. La jugadora no es jugadora, es una mujer que, si usamos las palabras textuales como muchas veces las escriben, está buena, está sabrosa, nos da igual si juega o no juega. Y un claro ejemplo de todo esto de lo que ha sucedido es lo que pasó con Camberos. ¿Cómo trabajan ustedes para que esta problemática tan fuerte, no quiero decir que se vaya a erradicar porque es muy complicado, pero sí crear estas medidas preventivas? Y es lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Es que está en tu control, que no... cómo podemos accionar y en dónde somos corresponsables todos. Y en qué país nos tocó vivir. Y creo que eso tú lo describiste muy bien.
Es un país que tiene muchas áreas de oportunidad, es un país en donde la mujer está siempre en las primeras métricas de los índices más violentos de lo que te puedas imaginar y van creciendo. Y nos toca ser una liga que representa a ese grupo vulnerable, ¿no? Y de todo lo que pues conlleva, porque al final el que las sexualizan dentro o fuera de la cancha simplemente por ser mujeres. Eso es lo que nos pasa a todas y lo que vivimos todos los días. Sí creo que ha habido una mejoría y un avance, sobre todo en los medios de comunicación. En las redes sociales definitivamente no, creo que hay, y siempre es muy fácil hablar detrás del anonimato, ¿no? Pues sí, ¿no? Probablemente, pero la liga decidió trabajar junto con todos los clubes y un despacho de especialistas, porque pues nuestro core business es desarrollar competencias, ¿no? No es el educar a la gente, no es el arreglar o cambiar reglas o leyes de nuestro país. Tenemos una corresponsabilidad porque para que podamos desarrollar competencias fuertes, productos atractivos, necesitamos que nuestro mejor talento, nuestro mayor capital humano esté en espacios seguros. Entonces sí es una responsabilidad de la liga trabajar en ello. De lo contrario, ¿cómo hacemos que las jugadoras alcancen su máximo potencial? Entonces, el despacho de especialistas que somos Versus, que es el que preside Marion Reimers, nos ayudó a juntar, digamos, los mejores especialistas que encontramos en materia de derechos humanos, y lo que hicimos fue hacer un diagnóstico con todos los clubes, hicimos unas entrevistas cuantitativas y cualitativas para que entendiéramos cuáles eran los focos rojos, dónde estábamos parados, qué teníamos que, ¿no? Y esto era a nivel varonil y femenil. ¿Por qué? Porque ellas están dentro de ese entorno, pero lo que también no se habla es que ellos también son objeto de muchas cosas, ¿no? Y lo hemos visto en redes sociales. Si no ganan un partido, amenazas, me meto con la esposa, secuestros, familias, o sea, Sí, sí, todas sí, estas sí, sí. amenazas de lo que, pues, hoy desgraciadamente las figuras públicas son sujetas a. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros como industria generar espacios mucho más seguros? Y de ahí nace este protocolo que se acaba de publicar la semana pasada. Fueron varios años, vamos en un proceso, y es un proceso muy largo, en donde es un protocolo que establece los mecanismos mínimos que necesitamos para generar esa seguridad para ellas y ellos. Mecanismos de denuncia, y eso es sumamente fundamental, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad en donde nuestras autoridades no tienen credibilidad, entonces no denunciamos. Y una de las principales responsabilidades de los clubes y de la liga es impulsar a que existan esas denuncias para poder mejorar, ¿no? Se publicó la semana pasada y ahora estamos en el proceso de implementación, que conlleva mucha capacitación de varios temas, de muchas campañas tanto internas como externas, ¿no? Saber que existe, cómo lo vamos a implementar. La mitad de los clubes ya contaban con estos protocolos, y lo que vamos a hacer es que estos protocolos estén alineados con básicamente qué se permite y qué no se permite, ¿no? Cuáles son las conductas que son aprobadas, ¿no? Y cuáles no. Y por indicaciones de nuestro presidente, Miquel Arriola, y gracias, la verdad, a otras instituciones que nos fueron asesorando, pusimos un apartado de acoso digital. Pero lo que es fundamental es la denuncia. Necesitamos la denuncia para poder actuar y también hacer una carpeta histórica para las autoridades, porque pues unas son las legales y otras son las corporativas, por así decirlo. Para también poder impulsar el que las autoridades puedan tener pues sanciones mucho más graves a estas personas que están violentando nuestro entorno, ¿no? Y hablando del tema, bueno, de lo que decimos de estas chicas, de muchas jugadoras que llegan a sexualizarlas, pero a lo mejor también hablar un poquito más, Mariana, acerca de lo que hablabas, de también hay un número grande de jugadoras que pertenecen a la comunidad. ¿Por qué crees que le afecta tanto al mexicano que haya jugadores que sean parte de esta comunidad?
No tengo ni idea. La verdad es que nunca me he sentado Ujú. a cuestionar eso, pero es más bien qué hacemos para poder mejorarlo, ¿no? O sea, eh, yo la respeto infinitamente, no porque seas parte de la comunidad, sino porque es la valentía que tienen, que pase lo que pase, ¿Les pega a ellas? pues yo me imagino. O sea, pues si te ofenden por algo que ni siquiera está ofendiendo al de enfrente, a Sí, ti sí, no sí. te, ¿no? Sí, no le ¿Sabes? estoy haciendo daño a un Claro. tercero. Y pues al final ellas siempre han sido parte de la comunidad antes de que existiera la liga. ¿Y Ujú. por qué van a esconder eso ahora que son figuras públicas? Entonces, eso de verdad requiere mucha valentía y hablar de eso requiere todavía más, ¿no? El que ellas, a pesar de estas ofensas o de que estén siendo violentadas, no tiran la bandera y siguen activando y siguen demostrando que, pues, a qué le importa al mundo a quien quieras, ¿no? Pues al final, yo creo que y siempre hablamos de estos temas porque, pues este mundo está lleno de odio, ¿no? ¿Por qué queremos más odio? O sea, ¿no? Si traes personas más felices. Pareciera que es adictivo para mucha gente que Sí, yo está en redes también creo que sociales. no tienen nada que hacer en la vida, ¿no? Y que tienen problemas en su casa y entonces en vez de enfrentar los problemas de su casa van y yo creo que les deseamos mucho amor a esas personitas, pero ¿Qué ha tenido que sacrificar Mariana para estar en donde está hoy? qué buena pregunta. Pues mira, antes te hubiera dicho que sí eran sacrificios, hoy creo que son aprendizajes, renuncias a muchas cosas. ¿A qué renunciaste? Uno, es parte de la responsabilidad. Nadie te pregunta si lo quieres, obviamente. El que te pongan en una cámara o el que tu perfil sea público o el que la gente pueda hablar de ti, no es fácil. O sea, bueno, obviamente tú tienes mucho más experiencia en eso, pero esa parte de Viene en el paquete. viene en el paquete. Pero aparte tienes que agarrar el toro por los cuernos porque es bien importante que esta silla sea sólida y sea grande, ¿no? Y no te puedes esconder. Al contrario, tienes que salir y hacer relaciones públicas y hacer visible a la liga porque gana todo el mundo y viene con el paquete, pero nadie te preguntó. Entonces, esa es yo creo que lo que más respeto a las figuras públicas es ser pública. La otra es el tiempo, ¿no? El fútbol demanda y demanda mucho tiempo porque hay una persona aficionada todo el día, en todos lados hay fútbol 24/7 y esta liga es un centro de entretenimiento todos los días del año, no paramos. Y el equipo, si no hay competencia, estamos armando el Balón de Oro, o estaremos armando el Campeón de Campeonas, o estarán haciendo todo el contenido de redes sociales, o preparando, pero nunca paras. Y eso implica perderte los eventos de tus mejores amigos, eso implica no ir a las fiestas, no implica ir a las bodas. En mi caso, yo no estuve cuando nació mi ahijada. O sea, una serie de cosas que pues tienes que aprender a convivirlas y entender que, o sea, nosotras trabajamos ¿Has de sacrificado lunes a domingo. relaciones? ¿Has sacrificado relación por Claro. la chamba? Sí, y aprendes a priorizar. Y te das cuenta que no lo vale, porque tú no eres feliz. Y si no eres feliz, ¿Qué es lo que no vale? hasta, pues que no vale sacrificar esas relaciones por el trabajo. Tienes que aprender a priorizar y a mí eso me costó mucho porque yo creo que ahí lo que intentas es dar el 100% o el 120% porque te das cuenta que la femenil requiere, o sea, pues Mucho empezó más. de cero. Sí. Entonces requiere pues más recursos y mayor capacidad y una serie de cosas que a lo mejor en el varonil ya está tan construido que pues se vuelve como bola de nieve que no paras y no paras y no paras. A mí me gusta estudiar mucho, entonces también me metí a estudiar varias cosas y dejé de hacer ejercicio y eso para mí fue como no te estás dando cuenta que en tus prioridades están mal acomodadas. Sí, la liga es tu compromiso, sí es tu propósito, sí el fútbol femenino es tu propósito. Si tú no estás plena, no le vas a poder dar el 100% a la liga. Entonces, hasta mi equipo me hacía, que por ahí anda una de ellas, me hacía burla porque yo ya llegaba de malas todos los días, decía, no, ¿qué está pasando?
era porque no estaba haciendo ejercicio, Ya no por lo ejemplo. disfrutabas. Y ya no disfrutas. Cuando acomodas tus prioridades, todo fluye. Todo fluye. ¿Te llegó a cuestionar alguna pareja el decirte, oye, te la vives trabajando y pareciera que esto es Claro, tu... pero, Bye. claro. Pero pareja, amigos, papás, todo el mundo, sí. Porque aparte, fíjate, y ahí le das en un punto. Cuando tu pasión es tu trabajo, yo siempre hablaba de fútbol. Trabajara en donde trabajaba, estuviera o no en federación, siempre he hablado de fútbol. Me encantaba ver fútbol todo el día. Es más, si me Pero preguntas... varonil y femenil. Sí, en ese entonces no había femenil, Ujú. pero me preguntas quién fue el equipo de la década de los 90 en la Liga MX, me preguntas cuál era el equipo de los Tecos, era un almanaque, veía todo, me encantaba ver fútbol todo el tiempo. Deporte, era fan de los Chicago Bulls y era fan de Jordan y siempre fui muy fanática del deporte. Y cuando ya combinas tu trabajo con tu pasión, pues si antes hablabas mucho de fútbol, ahora hablas más de fútbol, ¿no? Entonces, sí, un poco es empezar a priorizar y decir, a ver, es que no todo es fútbol, ¿no? Y un poco hasta a veces ya ni siquiera quieres prender la tele para ver fútbol, todo lo contrario, ¿sabes qué? Con permiso me voy a ir al teatro, me voy a ir al ballet, me voy a ir al parque y un poco salirte de ahí, porque también salirse es bueno para poder ver las áreas de oportunidad, si no estás envuelta todo el tiempo en lo mismo. Pero ¿cómo si somos el reflejo de la sociedad? Porque, digo, a diferencia de tu casa, literal, en la mía, mi papá era, y creo que a muchas de tus amigas les pudo haber pasado, eres mujer, tu ballet, es hombre, él al fútbol. Te van encaminando sin preguntarte qué es lo que te gusta, ¿sabes? O sea, Sin duda. muchas de nuestras generaciones crecieron así, y los que son más grandes igual. No te preguntaban, se te imponía. Y creo yo que ahorita tú que mencionas, me encantaban los deportes, vivir en una sociedad, a lo mejor decías, mi escuela era un poco diferente, pero la mayoría de las escuelas, a la niña que le gustaba el fútbol, que le gustaba el básquetbol, que no es niña, o sea, ya te Sin duda, etiquetan. claro. Y vivimos en una cultura en donde te etiquetan para todo, ¿no? Hay un gran libro que se llama On Time, de Glennon Doyle, que habla de eso, de lo importante de quitar las etiquetas. Entonces, ¿Te llegaron a etiquetar a ti? bueno, o sea, pero desde chiquita nos etiquetan a todas, ¿no? Lo primero que te regalan cuando naces es un vestido rosa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y ya, pues ya te encasillaron en el rosa. Y yo la ventaja que tuve es tener una familia que cuando son médicos piensan un poco con una mentalidad más científica, y mis papás siempre nos impulsaron a perseguir nuestros sueños. Y Rodrigo y yo desde chiquitos fuimos pues muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver en la vida, y una familia de primos muy deportistas. Insisto, cuando tienes el privilegio de estar en una estructura educativa como esa, yo no era un bicho raro, todo lo contrario, era parte de. Sí. Es más, a mí una vez me preguntaron cuál era mi primer recuerdo del fútbol, y fue porque mi abuelo paterno me invitó a su casa, ¿no? Me dio un refresco y me sentó a ver el partido con él un domingo a mediodía. Y yo veía el fútbol con mi abuelo y era normal, ¿no? Claro, creces y te van aventando todas estas etiquetas, dices, bueno, chance sí era diferente, pero ¿no? Mariana, ¿cómo se conquista una mujer tan ocupada a la directora de la Liga BBVA MX femenil? ¿Qué se requiere para, híjole, porque te la vives en juntas, te la vives en los proyectos, un proyecto tan ambicioso ahora que ha crecido a pasos agigantados como el fútbol femenil en nuestro país? ¿En qué momento te das ese espacio también para ti? No, ya, las prioridades ya cambiaron. O sea, y creo que es la parte más importante. Si no tienes ese espacio, o sea, no, ¿Tienes realmente pareja no, ahorita? sí, y no le das el 100% ¿Y a cómo esas te conquistó? personas. ¿En dónde te encontró? En el fútbol, siempre fuimos deportistas. Ok. Pero yo creo que es más un tema de, pues creo que es más un tema de corazón. O sea, a mí solo me importan las personas que en esta vida están comprometidas a sacar lo mejor de sí, de sacar lo mejor de los demás. Y para mí eso es como lo más importante. Siempre me enseñaron a estar rodeada de personas que
crecer, y para mí es lo más importante en mis relaciones, tanto amorosas o de familia o de trabajo. Si crezco yo, crecen ellas y viceversa. Entonces, ese es mi día a día, las 24/7. A ver, María, tienes 37 años. Correcto. De repente haces como volteas a todo lo que has logrado y dices, bueno, a mis 25 años yo estaba organizando un torneo femenil con 5,000 jugadoras. Si hay alguien que viniera y te lo contara a los 20 días, es una locura. Tal vez eso ni siquiera pasa por tu mente. Tienes tu pareja. ¿Qué sigue para Mariana? ¿Qué quiere Mariana? Fíjate, no me he sentado eso no me lo he preguntado. Antes planeaba tanto que te digo que cuando acomodé mis prioridades, ahorita pienso en el hoy. Y en el hoy es terminar la maestría, que me graduó en diciembre. En el hoy es planear el campeón de campeonas que se viene. En el hoy es el Balón de Oro. Y en el hoy es que mi equipo esté bien. En el hoy es que, por ejemplo, mi prima viene el sábado de Suecia y entonces obviamente la quiero ver. Eso es lo que pienso ahorita. No quiero planear en el futuro porque eso sí como que te encuadra, te etiqueta, te encierra y no te das chance de ver las posibilidades que hay en el mundo. Si me toca tener familia, sería la más feliz porque soy súper niñera, pero si no me toca, también tengo muchas sobrinas, muchos hijos repartidos por todos lados en el fútbol, que sería feliz. Entonces, yo creo que hoy lo que más trabajé en terapia, siempre voy a estar a favor de ir a terapia, by the way, fue vívelo hoy. Vívelo hoy porque esta vida es muy corta. A ver, Mariana, ¿eres fiestera o no eres fiestera? 1000. ¿De verdad? Sí. Sí, pero el cuerpo ya no me da. Entonces, insisto, hoy uno escoge sus prioridades y qué batallas quiere ganar. Entonces, Pero un día perfecto para Mariana, ¿cómo es? me despierto, soy morning person. Okay. Vamos a hablar el sábado, ¿no? Entonces, me despierto temprano, tengo clases, empiezan a las 6 de la mañana, acaban a las 9:30. Desayunar es mi momento favorito, desayuno con cafecito, sacar a la perrita, me encanta comer, o sea, el momento de compartir la comida con la gente y la sobremesa lo disfruto 1000. Te raya. Los cantabares me encantan, ¿Y a qué y le bailar. pegas? ¿Qué te gusta del trago? Me gusta verla. Hoy la cerveza es mi favorita, pero soy ronera, me encanta el ron, pero ahorita últimamente tomo ginebra. Sí. O sea, ¿te gusta fuerte? No Los tomo sabores refresco, entonces no me gusta lo dulce, entonces lo tomo con agua mineral. Lo que pueda combinar con agua mineral y limón, que sepa rico, that's it. Oye, ya para ir cerrando, Mariana, no quiero que te vayas sin que me ayudes a aclarar esta duda, porque creo que es importante también mencionarlo. ¿Por qué hay tanta diferencia? Creo que lo del tema salarial, eso es algo que todos sabemos, tema de marca, patrocinios, eso está más que claro. Pero ¿por qué existe muchas veces tanta diferencia en algunos clubes, llámese Rayadas, llámese Tigres, llámese... Y de repente ves otros clubes que pareciera que no tienen ni pies ni cabeza. Yo creo que como lo vemos también en varonil, ¿no? Y como lo vemos en todas las ligas del mundo. Y es que siempre voy a contestar lo mismo porque creo que no cambia y para que cambie esto tendríamos que cambiar muchas cosas desde que nacemos, todas las personas que habitamos este planeta, y porque así nos enseñaron a competir. Y entonces cuando compites, el que gana se vuelve más grande y más grande y más grande, ¿no? Y el que pierdes le cuesta mucho trabajo, ¿no? Ir creciendo. Y hoy, específicamente en el deporte profesional, en las ligas, para tú poder competir necesitas tener claro, digamos, tu modelo de negocio, ¿no? Para poder crecer. Sí. Y hoy ese reflejo lo ves también en el femenil, ¿no? Lo ves en México, lo ves en Estados Unidos. La liga en Estados Unidos va en su tercer intento y hay varios equipos que fueron campeones y quebraban a la semana. Y en México hoy ves esos mismos, estábamos haciendo el otro día la relación de los últimos campeones en varonil y en femenil. Es el mismo equipo. Es el mismo club el que está en la hegemonía de los últimos 10 años. Ves a los mismos equipos llegando a las finales
Y eso creo que, uno, no es culpa de los clubes. Los clubes, el hecho de que los veas abajo de la tabla o veas proyectos muy diferentes no quiere decir que no han invertido, porque se ha requerido una inversión gigantesca para poder operar una liga profesional en infraestructura, en sueldos, en logística. Vivimos en un país de 120 millones de mexicanos, gigante, ¿no? Que cabe prácticamente toda la Unión Europea ahí adentro. Entonces, pues su inversión ha sido muy diferente, ¿no? El crear espacios en donde pues puedan, o horarios. Hoy cada vez tenemos más categorías, entonces hay que construir canchas para que esas categorías puedan entrenar. Entonces creo que tiene que ver con objetivos, tiene que ver con presupuestos, y la liga, siempre lo hemos dicho, la mayor responsabilidad es poder alinear todos esos intereses y que esos presupuestos estén y esos objetivos alineados a poder crear la mejor liga que le podamos ofrecer a nuestra afición, ¿no? Mariana, ya antes de irnos y para cerrar, la mayoría de gente, o bueno, nuestro target está más segmentado a los hombres, eso es una realidad, ¿no? Me gustaría que le mandaras un mensaje a toda la gente que ve esta entrevista, tanto hombres o para mujeres. ¿Cuál es el consejo que les darías? Pues el que siempre damos, que por favor, si tienen la oportunidad de llevar a sus hijas, a sus hijos a un estadio a vivir un partido de femenil, que lo hagan porque de verdad creo que les van a enseñar la capacidad de sorprenderse. Le van a enseñar a esas personitas pequeñitas que todavía no han sido etiquetadas como tal, ¿no? Que puedan tener la posibilidad de elegir lo que quieren ser en la vida, y que en un descuido siempre decimos, lo peor que les puede pasar cuando lleguen a la Liga MX femenil es que se enamoren, ¿no? Y que todo eso que decían, que el deporte no es para mujeres, que se cuchara de su propio chocolate. Entonces, invitarlos a que vean, y que a esas niñas y a esos niños los lleven al deporte para que puedan tener también la oportunidad de hacer deporte en un país que no invierte en deporte, ¿no? Gracias, Mariana, gracias por estar aquí, por apostarle al deporte, por apostar y creer en las mujeres y creer en ese talento y en esa capacidad. Tuve la oportunidad de verte de lejos, cómo te mojabas, estabas bajo la lluvia en el Estadio Azteca, y creo que ahí se puede resumir un poco todo el trabajo que has hecho, todos estos años que has pasado, que estoy segura, tragos amargos, querer tirar la toalla, tantas cosas que seguramente han sucedido, pero esos momentos también de alegría que has vivido, creo que valen absolutamente todo en esta vida. Muchas gracias a ti, Mari Carmen. Y esta sonrisa, el día que se apague es porque ya lo dejamos, y esta sonrisa, gracias por el reconocimiento, por la entrevista, por el espacio, y a mí me toca nada más ser la cara de verdad no sabes cuánta gente está detrás, así que mientras también esas personitas sigan sonriendo, aquí estaremos. Gracias, Mariana. Mariana Gutiérrez, gracias.